Vamos a hablar mucho, pero vamos a ofrecer antes de todo Josep Guijarro. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno, Silvia. Hola. Y a todos los oyentes rosaventeros. Un titular, una idea, un concepto sobre lo que ese informe sobre OVNIs, WAP les llaman en el informe, pero sobre OVNIs, para que nos entendamos, ha aparecido un informe dirigido a los congresistas de los Estados Unidos y dirigido al presidente de los Estados Unidos. ¿Ha reconocido finalmente el gobierno norteamericano o alguien que existe el fenómeno? Pues por primera vez en la historia se reconoce no solo que el fenómeno es real, que es físico, que es detectable por medios e instrumentos sofisticados, por los pilotos, sino que además de los 144 casos recopilados, solamente han podido explicar uno. O sea, de 144 hay 143 que permanecen sin explicación. Se ha dado la vuelta a la tortilla totalmente. Exactamente, es algo desconcertante y a pesar de que después de la publicación del informe anoche, alrededor de las 10, había un cierto desánimo en las redes, yo imagino que el público, especialmente norteamericano, pero también todos los que están metidos dentro de lo que llaman allí cultura pop, esperaban un cierto reconocimiento a que tenían extraterrestres o que habían materiales extraterrestres o tenían capturado un ovni. De todo eso, nada de nada. Es más, se ha evitado la sola mención al tema alienígena o al tema extraterrestre. De los 5 contenedores para explicar estas cosas, hay uno que llaman otros, en el que posiblemente podría caber, digamos, la hipótesis más, llamémosle, exógena, pero todos los demás pasan por el filtro de los fenómenos naturales, de los fenómenos, llamemos, generados por la industria de la aviación, por potencias extranjeras, léase China o Rusia, y luego ese otro contenedor que llaman otros. Luego lo contamos, si te parece, porque nos vamos precisamente allí, a Estados Unidos. Nos está escuchando el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas, ¿qué tal, Agustín? Bruno, saludos. ¿A qué hora tienes en este momento? La 1:13. Las 7:13, en directo aquí desde Nueva York. Y desde Nueva York y desde todo Estados Unidos, un día como hoy estamos hablando aquí, que es el primer día en exteriores, insistimos, sin mascarilla. ¿En Estados Unidos ha producido algo parecido alguna vez? Recientemente, claro. Sí. La verdad es que, bueno, nosotros aquí en Nueva York, esas restricciones, Bruno, se levantaron hace aproximadamente un mes, casi 40 días. Ya no debemos llevar, Silvia, mascarillas en el exterior y tampoco en el interior. Yo, bueno, pues acabo de regresar de caminar con mi señora, pues he estado en el parque, en una marina que hay aquí, pues caminando en el exterior sin mascarillas. No me encontraba gente con mascarillas, gente en restaurantes ya no se lleva mascarillas. Date cuenta que el nivel de contaminación, o más bien de exposición al virus y de contagio aquí en Nueva York, es de aproximadamente un 0,48%. Recordar que fue el epicentro de la pandemia. Tuvimos días en los que morían 900 personas. Aquí ha bajado mucho gracias a que el viejo Joe Biden ha logrado que el país se vacune. Se está vacunando. Un 65% de la población de Estados Unidos ya se ha vacunado al menos una vez. No vamos a lograr lo que era su objetivo, de que se vacunara el 70% para el 4 de julio, que lo vamos a celebrar la próxima semana, sobre todo porque todavía quedan algunos estados, muchos de ellos del sur, donde hay un personaje muy conocido, Donald Trump, que todavía mucha gente lo tiene como el gran seguidor y el gran mito, y que han decidido no vacunarse. Entonces hay muchas diferencias. Bruno, se está creando las dos Américas. La América que se está vacunando y la América que no se está vacunando. En la América que no se está vacunando, todavía el virus es muy peligroso. La variante Delta está de nuevo enviando a mucha gente a los hospitales. En cambio, en las zonas donde nos hemos vacunado y realmente los contagios han disminuido, han caído en picado, estamos empezando a vivir de nuevo. Hay la subida, el crecimiento económico se puede ver y la gente
está volviendo otra vez a la normalidad, con precauciones, porque todavía hay algunos sitios en los que, bueno, yo especialmente muchas veces me pongo la mascarilla para demostrar que no soy como ellos. Eso es una de las cosas que también quiero demostrarles, pero todavía en los supermercados y en algunas tiendas sí se lleva la mascarilla, pero en otras ya te dicen que no es necesario. Parece que afortunadamente todo esto se está acabando y este verano en Estados Unidos, también en Europa, en España, este verano parece que puede empezar todo a recuperarse, no lo que se dice de la nueva normalidad, sino recuperar lo que era la normalidad en el pasado, que ese es el objetivo finalmente. Sí, y además hay otro reto importante, la vuelta a la oficina. Claro. Date cuenta que es muy probable que para este verano ya, mira, grandes bancos, JP Morgan ha ordenado que a partir del día 6, que es martes, los norteamericanos, sus empleados vuelvan a la oficina. Y el teletrabajo es un desafío para muchas de estas compañías y sobre todo algo muy importante, cómo algunas van a obligar a que todos sus empleados se vacunen y qué sucederá para aquellos que no se vacunen, si se va a admitir que no se vacunen y vuelvan a las oficinas o lo que va a suceder con los que decidan querer trabajar desde casa. Ese es el próximo reto para las empresas estadounidenses y seguramente para las empresas europeas y españolas cuando todo el mundo se incorpore de nuevo al puesto de trabajo. Apareció ayer, se dio a conocer ese esperadísimo informe sobre el fenómeno OVNI, informe que hacían las autoridades, para las autoridades, ese informe sobre lo que es y lo que no es el fenómeno OVNI en Estados Unidos. Más o menos, ¿qué es lo que nos ha contado? El informe, Bruno, dice que el Departamento de Defensa y la Inteligencia de Estados Unidos no pueden respondernos todavía con toda seguridad si los terrícolas somos los únicos habitantes del universo. Pero con las evidencias que se tienen en este momento, no creen que estos objetivos voladores sin identificar que han sido estudiados se traten de visitantes extraterrestres, de los aliens. Esa es la conclusión final de este estudio sobre los ovnis, o como ahora se les llama aquí, los fenómenos aéreos no identificados, los UAPs, en sus siglas en inglés. Después de 144 operaciones, como ha dicho Josep, de estos fenómenos inexplicables, no se sabe qué son 143 de ellos. El único objeto que se cree ha sido identificado se trataba, parece ser, de un gran globo que había perdido presión y descendía de los cielos sin control. Entre las posibilidades para conocer qué eran estos objetos, el Pentágono ha concluido que pueden ser, primero, restos de satélites y naves humanas, es decir, la basura espacial. Segundo, fenómenos meteorológicos desconocidos, eventos atmosféricos que han engañado a los sensores y a los radares de los aviones militares más sofisticados. Tercero, vehículos espaciales estadounidenses supersecretos o quizás lo que se denomina, y esa es la cuarta teoría, una tecnología extranjera avanzada, es decir, algún arma nueva de alguna potencia extranjera como China y Rusia como las mayores culpables. Y la quinta opción es otra, que estos UFOs o los UAPs sean the other things, es decir, otras cosas. La respuesta oficial es que no hay suficientes evidencias en este momento para determinar de qué se tratan, pero creen que no son objetos extraterrestres, según indicaron altos mandos estadounidenses que no han querido ser identificados al presentar el documento. Lo que hicieron fue presentar el documento, pero luego hablaron off the record con los periodistas. Y esa fue la conclusión de este documento, que ha sido entregado a los comités de inteligencia y del Congreso y del Senado, con algo muy importante, Bruno, un apartado secreto que no ha sido hecho público, con lo que los millones de personas que sí creen que los extraterrestres existen y que no tienen en este momento una confirmación oficial del gobierno de Estados Unidos, todavía piensan que es muy posible que quede algo secreto por explicar, a lo que en este momento no van a tener alcance. Aún así, aparte de que no han intentado mojarse mucho y que, pues, por connotaciones, ¿no?, que también lo comentan ellos, que a ver si cogen y le dicen sin tener una certeza clara que les pueda perjudicar su credibilidad, sí están pidiendo más presupuesto e incluso están queriendo que los científicos y gente relevante intente implicarse en esto para intentar dilucidar qué puede ser, ¿no? Porque hoy por hoy no tienen una prueba clara de que sea de una potencia extranjera que tengan esta tecnología. Ciertamente. Ya sabes que en Estados Unidos, Silvia, es el país donde hay más, digámosles, los frikis
que creen que estos fenómenos existen. Recuerda, la película A.T. o series como Expediente X llegaron a triunfar de una manera importante como en ningún otro lugar. Hay asociaciones, hay grupos voluntarios, hay seguidores de revistas y de muchos aficionados a la vida extraterrestre que lo creen ciertamente. Y el hecho de que hoy, en todos los diarios nacionales, y que ayer las cadenas de televisión lo incluyeran en sus noticiarios, es un reconocimiento de la importancia que tiene el informe y los ovnis. Hay que reconocer que también que el Congreso haya intervenido y solicitado al Departamento de Defensa, que está, como todos sabemos, preocupado de tantas guerras y de tantos despliegues militares, un informe y que además destine a un grupo de sus profesionales a estudiar el asunto, saca a los ovnis de la categoría de tabú, de esas cosas de los frikis, para convertirse en un tema que preocupa a los encargados de la seguridad nacional, que no saben si es real o no. Pero lo que hace es que el informe es que supone que la búsqueda continúa, y ahora con mayor interés, porque la subsecretaria de Defensa en el informe, esta subsecretaria que se llama Kathleen Hicks, asegura que es muy importante para Estados Unidos el mantener la seguridad operacional de nuestras tripulaciones aéreas durante sus despliegues militares y su entrenamiento, por lo que parece que finalmente sí, el Departamento de Defensa va a tomar el asunto con mucho más seriedad de lo que hasta ahora estaba acostumbrado. Nos respondes un poquito a lo que estaba pensando, que parecía que el fenómeno OVNI, la información, y especialmente ahora a raíz de las noticias últimas que han salido, era una cosa marginal, pero con estas noticias, con este informe, parece que existe... Pregunto, ¿existe un interés por parte de la sociedad norteamericana por este asunto o es un reflejo que tenemos ante una serie de informaciones que han salido ahora? Existe ese interés. También hay que reconocer que ha existido siempre un estigma en el que muchas veces los científicos no han querido entrar. El informe también demuestra otra cosa, Bruno, que lo que sabemos del universo es todavía muy limitado y que queda mucho por descubrir y por saber. Pero es una gran noticia de que el Pentágono haya decidido tomarse en serio este asunto. Crear durante los próximos 3 meses una base de datos seria y no desestimar las noticias de los ovnis o de las advertencias de sus pilotos de la Marina, de que han visto algo que no saben qué es, y calificarlo de que no existe, de que es algo raro, de que no merece atención alguna. Y refiriéndote al estigma, ha sido hasta ahora el principal desafío y problema para tomarse estos objetos voladores inexplicables en serio. Y muchos científicos, hay que reconocerlo, no han querido entrar seriamente porque siempre han pensado que eran teorías conspirativas que no había que tomar en serio. Lo que ha llevado a muchos a decir que quizás la falta de conclusiones definitivas va a permitir que continúen las explicaciones, que continúen las conspiraciones y que no se avance, como todo el mundo querría, en la confirmación de esta pregunta que todos tenemos en mente, algunos muchos más que otros, de que si hay más vida en el universo. ¿Sabes si existe algún protocolo, no sé, de defensa o respuesta de defensa que puedan unir las naciones ante una posible amenaza de la Tierra? Porque lo que estamos hablando, si en el hipotético caso que al final no hay ninguna potencia conocida de ningún gobierno que esté haciendo esta tecnología y está viniendo de fuera, ¿habría algún tipo de plan en el que en un momento dado se tuvieran que poner de acuerdo para la defensa de nuestro planeta? Date cuenta, Silvia, que en una de las 5 opciones planteadas, de que se trate de vehículos espaciales supersecretos o de que algún país adversario pudiera tenerlo, son uno de los posibles escenarios de estos 143 incidentes aéreos inexplicables. El funcionario que habló off the records ayer aseguró que no cree que haya ningún tipo de tecnología que no se desconozca de naciones como China o también de Rusia. Pero todos sabemos que Moscú y Pekín están desarrollando tecnología hipersónica para colocarse a la par o por delante de Estados Unidos. Es importante también, que creo que es algo que tú también tienes en mente, que hay convenios internacionales para no utilizar el espacio como otro escenario de guerra, otro lugar donde valga todo. Durante la presidencia de Donald Trump se creó una unidad especial de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la Fuerza Espacial, para desarrollar precisamente medidas de defensa y
y ofensivas para responder a las amenazas de los enemigos de Estados Unidos. Hay protocolos de Naciones Unidas para evitar que el espacio se convierta también en otro campo de batalla, aunque no hay duda de que las grandes potencias militares están trabajando en secreto para hacer precisamente eso, tomar ventaja de sus avances tecnológicos para dominar también una hipotética guerra espacial, que no quiere decir que sea contra los aliens, los extraterrestres, sino que seguramente será contra los enemigos conocidos, en este caso Estados Unidos contra China y Rusia. Pero la verdad es que parece que es una forma de desintoxicar esta realidad tan conflictiva, tan polarizada en la que estamos en España, también en Estados Unidos. Es una forma de salir de esa realidad que nos angustia un poquito, que se esté hablando tanto de ovnis en los últimos días. Es como salir de ese mal mundo que nos ha marcado, ¿no? Yo creo que en el fondo la conclusión final del informe es que no hay evidencias definitivas. Ya sabéis, los científicos, lo importante que es para ellos que haya evidencias. La ciencia, al fin y al cabo, depende de ella. Y estamos a la espera de que, por lo menos, hay algo que es importante. Cada vez que algún piloto de la Armada estadounidense vea algún objeto que no conoce y que se le cruza en su radar, ya no son estos incidentes tratados como algo extraordinario de que el hombre o el piloto estaba mal de la cabeza. Se ha prestado atención, el Congreso cree que puede ser un asunto que pone en peligro la seguridad nacional y, por tanto, por orden del Congreso, el Departamento de Defensa tiene que investigar, lo ha hecho y va a seguir y va a crear una base de datos en la que se pueda enumerar y conocer estos tipos de incidentes que han ocurrido en los últimos años. ¿Biden ha dicho algo al respecto? ¿Se ha pronunciado? No ha hecho ningún comentario. Ayer el presidente se reunió con el presidente, su colega afgano, y no hizo ningún tipo de comentario, pero está claro que ha habido otros, en este caso senadores, Marco Rubio, que es un senador republicano de la Florida, que ha comentado, pues celebrando la publicación del informe, aunque está claro que también se ha quedado, como todo el mundo, esperando más claridad, una claridad que en este momento no se ha podido encontrar porque, como te he dicho antes, el Pentágono no ha sido capaz de saber qué eran estos 143 de los 144 incidentes desconocidos que había estudiado. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, mil gracias por contarnos la última novedad que tiene que ver con estos temas de misterio y de enigmas que nos llevan precisamente desde allí, desde Estados Unidos. Mil gracias. Un abrazo. Saludos y buenas noches a todos. Giuseppe Quijarro, sigues ahí, ¿no? Sigo escuchando con atención la crónica de Alcalá. Y hombre, hay que añadir algunas cosas. Por ejemplo, ahora vamos a comentar todas ellas, sí. Pero la primera, lo que me llama la atención, tengo el informe ahora aquí delante, en mis manos, no se menciona la expresión ovni, se menciona otra horrorosa, UAP. ¿Han cambiado el nombre de los ovnis en este informe o no querían pringarse? No, lo han hecho con toda la intención. El cambio de nomenclatura obedece básicamente a evitar una relación ovni igual a nave extraterrestre, igual que hace 70 años estaba la vinculación entre platillo volante y nave extraterrestre. Lo que quieren sacar de la ecuación es a lo extraterrestre. Y en ese sentido, primero ha sido a nivel de nomenclatura, y después en este informe que no menciona extraterrestres por ninguna parte, a pesar de que sí es verdad que reconoce que en algunos de los casos estudiados hay efectos de desplazamiento, de motores que no llevan consigo un incremento de temperatura, maniobras que no se pueden explicar. Esto sí lo dice el informe, y eso lo metería o lo relegaría al saco de los otros. Pero también pone énfasis en que esta bajo nivel de explicación, uno de 144, obedece a que no hay suficientes datos. Es decir, que muy posiblemente, una vez
puedan tener toda la información en sus manos, puedan llegar a ir metiendo algunas de estas observaciones en cualquiera de los otros 4 bloques, entre ellos hasta las bolsas del Mercadona, que esto es casi lo del Mercadona lo digo yo, bolsas de plástico que lo dan como metidas. Una explicación, no es una coña. Lo dan. Sí, por eso yo ayer, cuando empecé a leer los contenedores en los que iban a meter cada una de las explicaciones, dije, estamos ante un informe Condon 2. El informe Condon, para los oyentes que sean jóvenes o expertos en estas lides de la ufología, es un informe que se creó en los años 50 para tratar de explicar precisamente esa apabullante cantidad de observaciones que empezaban a recogerse en todo Estados Unidos, pero en realidad en todo el mundo. Y Edward Condon, que era un militar de alta graduación, tuvo el encargo de cargarse el tema de los ovnis, fuera como fuera, y lo consiguió. Acalló durante un tiempo a la opinión pública, hasta que otros proyectos, como el Libro Azul, vinieron a recoger ese testimonio y a seguir la investigación para procesar más y más datos, que en el fondo es lo que va a pasar ahora. Creo que vamos a ver el nacimiento de un nuevo Libro Azul. Pero si me lo permites, Bruno, hay un detalle importante sobre el que todos tenemos que poner un énfasis. 9 páginas, este briefing, este informe, es lo que se ha desclasificado. Pero el informe tiene 70 páginas, 200 páginas más en anexos y 40 minutos de vídeos, en concreto 14 vídeos, de los que solamente conocemos 3. Es decir, que hay mucho material que seguramente, y esto lo decía Luis Elizondo en las horas previas a la desclasificación, si nosotros hubiéramos visto las cosas que él ha visto en el desempeño de su labor al frente del programa de amenazas aeroespaciales del Pentágono, pues cambiaríamos de opinión acerca de cuál puede ser la procedencia de todo esto. De extraterrestres no se habla, insisto. Tú, en un reciente artículo, hablando sobre este tema, haces énfasis en que, además, dentro de esos 143 casos que no tienen explicación, varios de ellos casi producen realmente accidentes muy, muy peligrosos a pilotos con sus aparatos, sí, y todo. ¿Qué casos, o si nos pudieras comentar alguno de los casos así un poco más espectacular? No, es que la gracia que tiene el informe es que no menciona ni un solo caso. Ajá. Es decir, lo que se nos proporciona es la estadística. 11 casos de los 144 han tenido un riesgo brutal de colisión con estos objetos. Y detalla, eso sí, que en algunos de esos 11 casos, mientras los pilotos se acercaban en el scramble, en la persecución, los instrumentos de vuelo experimentaban fallos, dejando a ciegas al piloto. Es decir, lo que infieren de esto es que los ovnis o los UAP ahora suponen una amenaza para la operatividad de los vuelos y también para la seguridad del espacio aéreo. Y estas dos cuestiones son las que cimentan precisamente el informe. Quienes han motivado la creación de esta comisión, de este grupo de fuerza para los fenómenos aéreos no identificados, que fueron en su día Luis Elizondo, Christopher Mellon o Harry Reid, el senador de Nevada, fueron lo suficientemente hábiles para que al presionar a los distintos senadores, militares y políticos que han intervenido en todo este proceso, pusieran énfasis en lo que más preocupa al norteamericano, que es su seguridad, estimular sus miedos. Y el informe ha conseguido eso, porque a Marco Rubio, y esto os lo puedo asegurar, se le prometió que si iba con esta iniciativa que nació hace 180 días, iban a desarrollarse contratas en seguridad
que eran importantes y iban a mover mucho, mucho dinero. No los 22 millones de dólares que valió ese proyecto inicial del Pentágono, sino vamos a hablar de muchos millones porque se trata de desarrollar drones, de desarrollar tecnología que pueda hacer frente a este jaque que suponen los ovnis o los UAP en la actualidad y que ponen, insisto, en jaque al presupuesto, al menos. No sé si es de facto la fuerza militar más importante del mundo, pero en presupuesto 5.000 millones de dólares es la nación que más invierte en seguridad, Estados Unidos. Hay una cosa que me llama la atención, el informe lo tenemos aquí delante, no es un informe que se nos caiga, es un informe de 10, 12, 14 páginas, más o menos, pero dice al comienzo, con el sello oficial, con el desclasificado el 25 de junio del 2021, pero dice, informe preliminar. ¿No te suena a que nos han dicho desde las altas esferas que vuelva usted mañana si quiere saber algo sobre los ovnis? Sí, porque es lo que comentaba Agustín Alcalá, y es muy importante porque nadie ha puesto énfasis en esta cuestión. En 3 meses, se han dado 3 meses de plazo para hacer un segundo informe que profundice en algunas de estas cuestiones y que pueda meter en esos 5 contenedores a otros casos. Es decir, lo que reconoce el equipo de trabajo es que no ha tenido suficiente tiempo para poder analizar y que hay muchos más casos que no han seguido una metodología, porque y esto también lo cuenta el informe, solamente a partir de 2019 la Fuerza Aérea, que se ha querido quitar de en medio, y la Marina, que es quien ha tomado el testigo, crearon protocolos ad hoc para interrogar a los testigos, coger las muestras de los radares, de los dispositivos FLIR, de los dispositivos de seguridad X, Snoopy, por ejemplo, que tienen los barcos, y todo esto, cuando ha estado protocolizado, ha sido a partir de 2019-2020. Y date cuenta que el informe está recogiendo casos desde 2004 a 2021. Por consiguiente, digamos que los casos iniciales, por espectaculares que fueran, no tienen, digamos, la recogida de datos que ellos estiman es prudente y adecuada, y no pueden, digamos, les faltan datos para poder sacar un dictamen, ¿no?, concluyente. Miren, ustedes lo que vieron fue una bandada de pájaros, ¿no?, o esto se comportaba de esta manera porque en realidad era chatarra espacial. Y esto es lo que hay que poner en énfasis. Es un estudio preliminar y en el plazo de 3 meses, veremos si son 3 meses, 3 meses y medio, pero en ese plazo deben de tener un informe que no sabemos si vamos a tener acceso la opinión pública. Yo creo que con esto se nos tapa la boca para bastante tiempo. ¿Sabes si a la par de lo que se está publicando ahora y que llevamos, pues eso, 3 meses un poco con seguimiento y cada vez más expectantes, a ver si surge alguna cosa nueva, si a la par de esta desclasificación y de esta investigación, tanto Rusia como China se han intentado hacer algo similar? Bueno, nos consta, porque hay una nota oficial en ese sentido, que China está estudiando casos en su espacio aéreo y que además le echa la culpa a los norteamericanos, por lo tanto se entiende que los chinos no son. Y los únicos que se han mantenido en un silencio más que prudente durante todo este tiempo son los rusos, aunque les consta a los norteamericanos que tampoco sus drones estarían al alcance de las maravillosas maniobras que realizan estos objetos en territorio norteamericano. Y de ahí que la especulación se hubiera disparado hacia otros lugares del universo, ¿no?, mirando más allá de esto. Pero fíjate que a raíz de la desclasificación de este informe sí que están pasando cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Europa, Francia ayer mismo daba a conocer
un informe que no es un informe nuevo, fue redactado en 2016 y me llama poderosamente la atención que ya en 2016 utiliza la nomenclatura WAP para ese informe, en el que analiza 600 casos. 600, no, perdón, lo tengo aquí, son 600 páginas, pero este informe, que ha sido elaborado por la Asociación Aeronáutica y Astronáutica de Francia, se conoce como 3AF, incluye, déjame verlo aquí, hasta 1000 casos, que se dice pronto, y que la mayoría han sido recogidos, o sea, en estos últimos 10 años se han producido más casos que en los 30 años anteriores. Fíjate, entre 2005 y 2014 han sido recogidos 1.159 casos, de los cuales se han podido explicar prácticamente el 47%, pero entre 1995 y 2004, por ejemplo, solamente 238. Es decir, la fenomenología ha ido en aumento. Y no solamente en Francia, nos consta también, ha sido portada Der Spiegel el tema de la desclasificación OVNI, por lo que me contaba el delegado de AESER en Alemania. Hay alguna iniciativa para que también el Bundestag mueva ficha, ¿no? No sabemos si, porque nunca lo ha hecho, si desclasificando algún caso o haciendo algún tipo de manifestación respecto al tema del espacio aéreo. Y lo mismo podríamos preguntarnos con España, que la última desclasificación que se hizo fue la digitalización de lo que ya se había desclasificado a partir de 2019, esos 2000 y pico folios, pero no tenemos casos prácticamente desde 1999 a 2021. Pero seguro que se dan, hay scrambles, se producen, y sin embargo el gobierno español o los militares españoles tampoco han tomado nota de que a lo mejor una cooperación internacional, que es lo que están pidiendo algunas voces en Estados Unidos, algunos políticos. Ellos hablan de cooperación específicamente con Canadá, pero se abren a la colaboración de otros países para poder hacer frente, si esto es, como tú antes indicabas, Silvia, un enemigo común, ¿no? 24 de junio de 1947, atención a la fecha, han pasado 74 años. El 24 de junio de 1947 se producía el llamado primer caso importante, el bautizo de los ovnis, porque el testigo dijo que eso que había visto era un piloto, se parecía a un platillo volante. Y a partir de ahí comenzó una oleada internacional que afectó también, por supuesto, a Estados Unidos. Los investigadores militares se pusieron en marcha y unos meses después el ejército norteamericano llevó a cabo el llamado Proyecto Signo en los Estados Unidos. Un proyecto militar, un proyecto de lo que ahora sería el Departamento de Defensa, un proyecto al final del cual se dijo que el fenómeno OVNI era extraterrestre. Fue un proyecto y un informe oficial año 1947 mucho más atrevido que el de ahora, año 2021. Lo que nos dice Carito con Almohadillas Rosavientos es que ahora han hecho un remake y han bautizado a los ovnis con un nombre más moderno, pero poco más. Creo yo, bueno, yo creo que no es así. Hay muchas cosas que cambian de forma considerable el statu quo, ¿no? Alguna la apuntaba también Agustín Alcalá desde Nueva York. Uno, la estigmatización. ¿Qué se busca con esto? El reconocimiento del fenómeno lleva implícito el que esto es real, y por consiguiente la Fuerza Aérea puede reunir a partir de ahora muchos más testimonios de pilotos que hasta ahora callaban, y de pilotos comerciales que también callaban, porque informar acerca de estas historias suponía no poder cobrar ni volar hasta que pasaran las consiguientes pruebas psicológicas. Y es todo un follón. Entonces muchos de ellos callaban, salvo que se tratara de o se atribuyera a un dron, de ahí que haya este auge de drones y se informe de drones, cuando en realidad muchas de estas cosas son dropnis, que yo digo cariñosamente. Esto por un lado. Dos, hay un reconocimiento, por fin. Oye, en 74 años nunca se ha dicho que hubiera un fenómeno no explicable
y ahora sí, ahora se dice que hay un fenómeno no explicable, que además es inteligente, que es físico. Esto lo deja clarísimo el informe, porque es detectado por aparatos sofisticados y a la vez por los pilotos. Es decir, hay varias fuentes que apuntan y recogen datos de ese mismo avistamiento, y que además tienen aceleraciones, maniobras y motores que no son convencionales. Y por consiguiente, esto no se había dicho nunca jamás. Yo creo que es un punto de inflexión y que podemos hablar a partir de ahora de una nueva era. Ya veremos en qué sentido. De hecho, ayer mismo, ayer mismo no, lo hizo hace una semana, lo que pasa es que ayer volvió a reivindicarse en ese sentido el director de de astrofísica de Harvard, Avi Loeb, se ofrecía literalmente para liderar un equipo científico que investigara estas cosas. Pero claro, para ello es necesario que los datos no sean secretos, sino que se desclasifiquen, que estén a disposición de la ciencia. Fíjate que uno de los martillos de brujas de los ufólogos en Estados Unidos, que es el director del Instituto SETI, también se manifestó anoche, Seth Shostak, reconociendo que el análisis de los WAPs y la investigación del SETI tenían una región de superposición, que es la de los seres extraterrestres, ¿no? Esa posibilidad. Perdón, pero él decía que le podía llamar muchísimo la atención que este fenómeno se diera en la atmósfera terrestre y no buscando en la lejanía de las galaxias. Bueno, pero es que hay una cosa que no se ha tenido en cuenta. Han habido agencias que no han participado en la elaboración del informe. Una que me llama mucho la atención es que la CIA no ha participado. Hay 17 agencias que han participado y la CIA no estaba entre ellas. Otro de los, creo yo, eran importantes, ¿no?, para descartar la hipótesis extraterrestre, era el NORAD, que podía aportar, en este caso, datos de entradas y salidas, aunque fueran de basura espacial, y sin embargo no ha participado en ese informe. Y hay otras agencias que también rastrean elementos geoespaciales que tampoco han contribuido. Eso lo reclamaba ayer mismo Christopher Mellon, en el sentido de que hay muchos interrogantes. Yo creo que el informe, más que respuesta, lo que hace es dar todavía más interrogantes, dar más madera, no solamente a los ufólogos, seguramente a los periodistas, a los científicos, a la gente de bien, les va a estimular mucho, o va a formular nuevas preguntas que van a ser muy difíciles de responder. Una de las cosas que dice este informe, lo repite en varias ocasiones, es que los UAP, es decir, los ovnis amenazan, son frases textual, amenazan la seguridad de los vuelos y posiblemente la seguridad nacional. Esto sí parece un paso adelante, aunque da miedo. Sí, porque lo que te digo, que abre preguntas. ¿Esto qué significa? ¿Que a partir de ahora un caza que se encuentre haciendo maniobras y tiene un avistamiento puede abrir fuego porque constituye una amenaza para el país? No hay nada protocolado en este sentido. ¿Qué se va a hacer? Y si constituye una amenaza para el país, hay, por ejemplo, otro elemento que no se ha comentado, más que de pasada, porque hablan sí de instalaciones militares sensibles, pero han habido casos que inutilizaban silos de misiles o que activaban silos de misiles o que ponían en marcha o paraban centrales nucleares que daban alimentación lumínica a grandes áreas del noroeste de los Estados Unidos. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? ¿Hay que abatir? ¿Hay que intentar abatir? Bueno, pues son preguntas, insisto, que genera el informe, habida cuenta de que si se reconoce que hay una manifiesta problema de seguridad nacional,
pues algo se va a tener que hacer. Pero, y esta es una pregunta mía, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que constituyen un problema para la seguridad no nacional de Estados Unidos, del mundo entero, cuando llevan 74 años paseándose por los cielos y no ha habido ni un solo accidente? Sí, han estado cerca, y tú conoces algunos casos, Bruno, pero jamás ha habido un accidente, una colisión entre ovnis y aviones comerciales o aviones militares. Bueno, yo creo que todo esto ha obedecido a una estrategia de los lobbies que están detrás de esta desclasificación para que efectivamente llegáramos al momento actual, un momento en el que estamos disfrutando como cochinos de ver cómo de nuevo este tema vuelve a estar en las portadas de los periódicos, menos en España, en Alemania, en la mitad de Latinoamérica, en Estados Unidos. Los principales periódicos como New York Times, como el Washington Post, han tenido portadas dedicadas a este tema, y yo creo que este es solamente el principio, porque esto va a dar mucho que hablar. Yo creo que estos lobbies tienen muy amarrado al gato por la cola para que no se les escape. Es que claro, la pregunta que tenemos ahora en mente es ¿y ahora qué? ¿Se queda así de momento parado? ¿Están esperando a que inyecten? No, ayer noche o sea, hay que decir, y esto no lo ha dicho Agustín, que antes de que la oficina del director nacional de inteligencia nacional, que lo digo siempre al revés porque ya sabéis que los ingleses el inglés lo dice al revés, antes de que lo publicara en la web, remitió una copia a la Casa Blanca para obtener el visto bueno de Joe Biden, ¿vale? Y después fue publicada. Esto ocurría alrededor de las 10 de la noche. Y esto venía a cuento de que me preguntaba Silvia. ¿Que ahora qué? Es que se supone sí, que esto es preliminar. Claro. Y entonces el Departamento de Defensa, alrededor de la 1 de la madrugada, estoy hablando de Radio España, colgaba en su web la creación de un nuevo grupo de trabajo que va a dar respuesta. Ahora supongo que lo que tocará es establecer qué presupuesto, qué plazos, cuál es la misión, porque no olvidemos que la misión de esta gente era recoger, catalogar y proporcionar esta información. Nada más, no tenía que categorizar absolutamente nada. A esto le corresponde a la ciencia. Por muy buenos ingenieros que pueda tener la Fuerza Aérea o muy buenos elementos informáticos, una de las cosas que yo sé es que no se han facilitado fotografías porque al parecer el algoritmo que utilizan para el reconocimiento de estas cosas podría dar pistas al enemigo de qué tipo de información pueden obtener a través del análisis informático que ellos utilizan, y por lo tanto han preferido no añadir ninguna de las muchísimas fotografías o de los 14 vídeos, 40 minutos de vídeos que están en posesión de la parte secreta, ¿no? O sea, esto es la punta del iceberg, y por consiguiente, vuelvo a la respuesta, Kathleen, ahora no recuerdo el apellido, la portavoz del Departamento de Defensa anunció, insisto, la creación de un nuevo, grupo dependiente de la Subsecretaría de Defensa, de Inteligencia y Seguridad, Kathleen Hicks, ahora me ha venido a la memoria, y que desarrolló un plan para formalizar esta misión que actualmente desempeña la Task Force, este grupo de trabajo de los WAP. Es decir, que tendremos un nuevo Blue Book en el siglo XXI. A mí esto me emociona. Soy muy friki. Me emociona. Un informe oficial apareció hace tan solo unas horas en los Estados Unidos. Una desclasificación es un documento preliminar sobre los ovnis, un informe oficial que dice que los UAP, los ovnis, parecen mostrar características de vuelo inusuales, y dice otra serie de cosas. Hablaremos, por supuesto, más aquí en La Rosa de los Vientos. Ha estado al tanto de toda la información sobre este asunto Josep Guijarro. Josep, mil gracias. Gracias, ha sido un placer. Hasta mañana.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.